¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Miquel de Lecumberri nuevamente, por petición de algunos de ustedes también. Y Miquel tiene entre varios temas que trabaja el de la filosofía cuántica, un tema que ha desarrollado desde hace un tiempo y nos va a explicar en qué consiste esta visión. Así que bueno, muchas gracias por aceptar y me gustaría iniciar preguntándote qué es esto de la filosofía cuántica. Pues mira, Ricardo, en primer lugar yo te diría que la filosofía cuántica no se trata de un curso de filosofía de la ciencia, más bien se trata de un espacio de pensamiento experimental en el cual se busca o se toman en cuenta, digamos, ciertas funciones de la física moderna, desde la newtoniana hasta la física relativa, la física cuántica y finalmente teoría de cuerdas y todas estas distintas teorías que han ido plegándose o encontrándose a lo largo del último siglo y medio. Se trata también de un espacio en el cual los alumnos que participan, ¿no? Porque se ha estructurado a través de 3 módulos en un curso, que estos alumnos aporten sus distintas especialidades o ámbitos de conocimiento que van desde la biología, el cine, evidentemente la psicología, y digo evidentemente porque al parecer la filosofía cuántica ha tenido una repercusión muy fuerte entre las neurociencias, la psiquiatría y el psicoanálisis. Y bueno, la particularidad es que efectivamente hay una serie muy ecléctica, digamos, de disciplinas en torno a las cuales la filosofía cuántica ha logrado desarrollarse y sembrar ciertos campos de creación de conceptos. El concepto de filosofía cuántica inicia a través de la creación de la figura del pirósofo. El pirósofo es el filósofo incendiario, ¿no? Lo que se busca en un principio a través de esta teoría, por llamarla de algún modo, de filosofía cuántica, es extrapolar o más bien alternar la polaridad de la filosofía de una actividad pasiva a una actividad activa. Es decir, el filósofo tradicionalmente ha sido aquel que pregunta, aquel que se cuestiona el por qué, el para qué, el cómo de las cosas, ¿no? Que busca esas consecuencias últimas, ¿no? Se nos dice en la escuela cuando nos explican qué es la filosofía del universo, del cosmos, de la existencia. Baste mencionar la alegoría de Sócrates, ¿no? como fundamento, piedra de toque de la actividad filosófica. En el caso del filósofo podríamos tener a Alcibíades, ¿no? como el gran comandante de la filosofía, aquel que en un egoísmo extremo y sublime niega a Atenas, ¿no? Niega a sus seguidores, a sus soldados, y se convierte en esta especie de partícula suprema, ¿no? de medida de energía suprema, de realidad psíquica, de daimón. Y vamos a abordar este concepto de la daimonía como uno de los otros fundamentos ontológicos más profundos de la filosofía cuántica. Esto surge del libro que se llama La realidad daimónica de Patrick Harpur, en donde hay una cita bastante hermosa que dice: cuando un físico cuántico describe que hay características del reino subatómico, habla de partículas a la vez materiales e inmateriales que están y no están, pequeñas, evasivas, cambiantes, con distorsiones de espacio y tiempo inciertas, genuinos daimones.
¿Y qué es el daimon? ¿No? Encontramos esta figura del daimon a lo largo de los diálogos platónicos. La encontramos en Homero, la encontramos en Hesiodo. El daimon para los griegos no es, como podríamos traducirlo tristemente, como demonio. Es este ente, ¿no?, que no está sujeto ni a la moral, ni a las reglas ontológicas o metafísicas que nosotros o nuestra mente pudiera querer imponerles. Son más bien estos fuegos evasivos, ininteligibles muchas veces, pero que se nos presentan desde una interioridad que se exterioriza de una manera bastante incoherente y bastante evasiva. Por ejemplo, el daimon tal vez más famoso de la modernidad es Filemón, el daimon que nos describe Carl Gustav Jung en su libro Rojo. Filemón, que tiene esta apariencia saturniana, ¿no? Este anciano de grandes barbas blancas con grandes cuernos y alado, ¿no? Extremadamente fornido, que se presenta a Jung y le empieza a revelar ciertos misterios de su propia psique, que está conectada a su vez con una serie de psiques, ¿no? Entonces el tema del encuentro es un tema fundamental en la filosofía cuántica. ¿Por qué me refiero a temas fundamentales? Porque la filosofía cuántica no busca ser un organismo de pensamiento, sino más bien una especie de sistema que tiende al caos o de caos que tiende al sistema. Recordemos que la palabra cosmología y cosmos viene de orden, el estudio del orden, la cosmología, y eso lo hemos derivado, ¿no? La ciencia lo ha derivado en el estudio del universo. Me queda claro que la filosofía tiene mucho que aprender, tiene mucho que humildemente aprenderle al arte y a la ciencia como disciplinas de la actividad, no tanto de la potencialidad, ¿no? de la problematización. Tanto la ciencia como el arte han puesto a la tecné, digamos, a ese fuego creador, por encima de la actividad pensante o meramente reflexionadora o reflexionante. Incluso el propio Deleuze decía que era absurdo y casi humillante decir que un filósofo es aquel que reflexiona. El filósofo es aquel que crea conceptos y los crea a través de distintos planos o campos o cartografías de pensamiento. Recuerdo esta cita de Edmond Javert que dice que poesía y pensamiento son dos hermanos siameses unidos y a la vez separados por la cabeza. Esta paráfrasis me lleva a otra paráfrasis de Deleuze que dice: más importante que la filosofía es la poesía, más importante que el pensamiento es la creación, ¿sí? Es lo que da a pensar. Y la filosofía cuántica justamente lo que busca es eso, es dar a pensar, es dar a crear pensamiento, que tan necesario podría resultar en esta época en la cual el capitalismo absorbe cualquier forma de pensamiento y la derrama a manera de ideología. Me gustaría continuar diciendo que la filosofía cuántica se basa también en ciertos conceptos de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, este neurocientífico mexicano que crea el Instituto para Estudios de la Conciencia en la UNAM, desaparecido desde 1994, nos dejó ciertas concepciones muy interesantes. Una de ellas es que la materia, ¿no? Vamos a hablar del cerebro como instancia primera del pensamiento, no es el albergue o no es el contenido o el continente más bien del alma o del pensamiento o de la conciencia. Vamos a hablar de la conciencia y vamos a tratar de liberarla de todas estas connotaciones New Age, de todas estas connotaciones charlatanas, digamos. La conciencia como capacidad perceptual de crear realidades, en palabras del propio Grinberg.
Yo, no siendo tan optimista como él, pienso que la conciencia es la capacidad perceptual de crear sufrimiento. El sufrimiento es aquello que nos hermana, aquello que nos une a todos como entes conscientes en este nivel claro, ¿no? ¿Y qué tiene que darnos el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento es aquello que nos obliga o que nos obligó en algún momento a prender la primera hoguera, a encender el primer fuego y entablar el primer diálogo y ensoñar, ¿sí? La ensoñación es aquello que nos ha llevado a descubrir el bosón de Higgs, ¿no? No hablamos de una filosofía de los trazos, sino de una filosofía de las trayectorias. Cuando se crea el CERN y se empiezan a acelerar partículas y a colisionar en busca de esa singularidad, de ese punto primigenio, de ese origen a través del cual todo esto que conocemos como mundo material ha sido creado. Eso nos lleva nos ha llevado justamente a la creación de campos cuánticos, y los campos cuánticos se oponen a los campos de trascendencia, que el campo de trascendencia básicamente es decir, bueno, tú en este momento estás en esta dimensionalidad, en este grupo de realidades, en este pliegue de realidades que interactúan y que conforman esta realidad objetiva y material, de la cual no puedes escapar, espacio-temporal, que tiene determinadas leyes, que tiene determinadas fuerzas, ¿no? Que en un principio podríamos decir que son 4, ¿no? Gravedad, energía fuerte, energía débil, electromagnetismo, y que no puedes escapar de ellas. Después de esa realidad, según el campo trascendental, sigue otra realidad transhumana, que escapa al espacio-tiempo, que escapa a estas fuerzas físicas, ¿no? Y de ahí vienen todas las promesas dogmáticas de las instituciones religiosas. Y como otro campo tenemos el campo de inmanencia. El campo de inmanencia es el campo de los materialistas. El decir, bueno, las células no son otra cosa más que máquinas proteínicas que per se no están vivas, que siguen ciertos procesos y que son sistemas. Y ya lo diría Gregory Bateson cuando afirma todo sistema es más que la suma de sus partes. Entonces, efectivamente, ¿qué es la vida? La vida es el resultado de una serie de interacciones químicas, de interacciones físicas que van a dar origen a la conciencia. Y esa conciencia, al ser ordenada, al alejarse del caos, se ha convertido en una conciencia de lo sufriente, del pathos, ¿no? Entonces, en oposición, el filósofo lo que hace es incendiar esos mecanismos que dan origen a la conciencia, los incinera, ¿sí? Los destruye. ¿Y para qué los destruye? Para volver a una especie de vitalismo inorgánico, de vitalismo de lo no acomodado, ¿sí? De lo no estructurado para la procreación o la producción o el mantenimiento de la vida, sino para una vida libre en mundos posibles que no tienen lugar, digamos, en esta realidad maquínica inmanente que se agota en sí misma, sino en una realidad daimónica que no depende ni de la trascendencia ni de la inmanencia, sino de la cantidad de energía que es capaz de liberar el acto de sublevación que consiste en la generación, no creación. Generación, no creación. Y eso lo podríamos equiparar a la caída original, a la caída adánica, si nos vemos un poco cabalistas. Aquí es donde retomamos la figura del filósofo, aquel que incendia el mundo material y el mundo de las ideas, ¿sí? No dependiendo de esta caridad prometeica, ni dependiendo de esta visión platónica de un mundo más allá del mundo, ¿sí? De un mundo perfecto, de ideas perfectas, del cual nosotros solo podemos tener atisbos sombríos. De aquí parte la filosofía cuántica para establecer una serie de regiones de conocimiento, como yo las he llamado, regiones gnósticas. La primera región es la región de la literalidad. Patrick Harpur nos dice que la gran condena del pensamiento cartesiano, del pensamiento racional, es la literalidad.
es el tomar al pie de la letra las fórmulas. La fórmula, no solo entendido en su sentido matemático, ¿no? Sino en su sentido también de proposicional, ¿no? Lingüístico. Después viene una región eurítmica, que es la región mística, cuando el filósofo, que también es esencialmente un poeta, se da cuenta de que la literalidad no basta, de que hay otros mundos, otras intensidades, por llamarlo así, escondidas o subyacentes a la literalidad. La literalidad es el cuerpo en el sentido estoico de la palabra. Lo que subyace, lo que subsiste, espacio, tiempo, lugar, ¿sí? que no es evidente a los sentidos, es lo que los estoicos llamaban lo incorpóreo, que paradójicamente requiere del cuerpo para poder ser desintegrado, desmenuzado y poderse llevar a la razón, poderse llevar a la percepción inteligible, a la conciencia. Esto requiere de un proceso de sufrimiento. Todos los místicos de la Edad Media, de la Antigüedad, desde Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, hasta Hildegarda von Bingen y el propio Siddhartha Gautama, pasaron por periodos de privación de la materialidad y del deseo para poder llegar al delirio, ¿no? Y el delirio parte de la euritmia, parte de la interacción dislocada o discordante de los elementos que dan orden al caos, que convierten ese caos en cosmos y del cual deriva el sufrimiento primordial que nos da conciencia. Después viene una región paradójica, cuando el filósofo se da cuenta que la literalidad no le es suficiente, que necesita buscar una vía vertical, una vía de líneas de fuga a través de los pliegues y a través de los encuentros y agenciamientos de la materialidad, viene la paradoja, el decir, estoy donde no estoy. Y aquí entra la parte de la experimentación cuántica, aquello que los experimentos cuánticos nos han dado. Desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde sabes ahora que todo es una incertidumbre, la certeza en la incertidumbre, ¿no? En el decir, bueno, si yo busco al electrón aquí, sé que el electrón no va a estar aquí, porque el trazo me llevó ahí, sin embargo, la partícula no está ahí. Está también, ¿por qué? Porque alguna vez estuvo y porque posiblemente estará, pero cuando yo la observo, cuando la conciencia interactúa con la materia se desintegra y la conciencia se convierte en un eje entrópico, que lo explicaré más adelante, ¿no? Aquellos que estén relacionados o familiarizados con la termodinámica, sabemos que la segunda ley nos dice que todo sistema tiende a su desintegración, tiende al caos, por decirlo de una manera muy rápida. Si tú tienes un mazo de cartas ordenado, del as al rey en todos sus palos y la avientas, no puedes esperar que al momento en que caiga va a caer en ese mismo orden. Y eso, dicho grosso modo, es la entropía. Después de esta región paradójica, que finalmente es la región más dura, digamos, y que está, no sé, literalmente ejemplificada en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Donde el gato de Cheshire le dice a Alicia, a donde quieras ir, no importa, lo importante es que vayas. Y eso es lo que nos dice la paradoja. La paradoja es una guía hacia ningún lado, ¿sí? Después de esa región paradójica hay una región daimónica, y la región daimónica es la región de la creación, la creación como opuesta a la revelación. El hombre que espera la revelación es el hombre religioso, el hombre trascendente. El hombre que no espera nada es el hombre inmanente, el hombre de la materialidad. Pero el hombre daimónico es el hombre el aventurero, el filósofo, el incendiario nuevamente, aquel que busca, aquel que no espera encontrar, busca no esperando encontrar. Para transitar por estas regiones gnósticas hay una serie de claves herméticas.
Y esas claves herméticas se dividen básicamente en tres que pueden coexistir: analógica, digital y poética. El hombre tecnológicamente inserto en esta realidad material, ¿no? Porque podemos tratar de escapar de la realidad, pero la realidad se está convirtiendo en una especie de cápsula. Ya lo diría Foucault, estamos transitando de sociedades de control a sociedades disciplinarias. Ya no es necesario que exista una cárcel, ya no es necesario que existan regiones o zonas de aislamiento como la escuela, como el trabajo, ¿sí? Sino que este mundo virtual nos ha dado la libertad, entre comillas, de ser disciplinados a distancia, de ser controlados a distancia, vigilados a distancia. En cualquier lugar que estemos, cualquier secreto que tengamos es conocido por estas grandes transnacionales, Google, Facebook, la CIA, la Iglesia Católica, todos saben todo de nosotros. Entonces la herejía, ¿no? el punto central de estas claves herméticas, o que yo les diría incluso claves heréticas, ¿sí? Es el fuego, el yacimiento en el fuego, la minería del fuego. Estamos hablando ya no de una genealogía del pensamiento, sino de una geología del pensamiento, de buscar las centellas en lo más telúrico del pensamiento y detonar. Como diría Hakim Bey, fundador de las zonas temporalmente autónomas y del terrorismo poético, ¿no? Como él mismo lo bautizó, es crear bombas ideológicas que destruyan esos estratos geológicos que se han ido acumulando a través de años de ideología y de cultura, ¿no? Ese malestar en la cultura, ese malestar cómodo en la cultura, ¿no? Ese yo soy una máquina consumista, un zombie consumista, que debo de abrazar ese consumismo, debo de abrazar esa putrefacción para poder destruirla, para poder entrar en el código fuente y desintegrarlo, y entonces ser otra cosa. Artaud decía: me autodestruyo para saber que no soy los otros, porque no nos engañemos, todos y cada uno de nosotros somos los otros. No hay esa premisa rambodiana de yo soy otro, no, tú eres, ¿sí?, tú mismo siendo otros. La vacuidad es el muamem, ¿no? No hay un ego. El ego empieza a desintegrarse de una manera rápida en cuanto el lenguaje empieza a activarse, ¿sí? El lenguaje, como virus, vamos a manejarlo así, como virus cibernético, tiene la capacidad de desintegrar al yo para hacernos ver que estamos insertos en una otredad que es nada, en una otredad que es yo mismo. Esa es la región cuántica, el campo cuántico, en donde el filósofo tiene la labor, la aventura de crear sus conceptos, de crear sus sistemas vivos. Dentro de la filosofía cuántica hay una visión profundamente biologicista que se basa un poco en el pensamiento de Philip Meinlander, pero que al mismo tiempo lo desintegra y lo ridiculiza como romántico, ¿no? Meinlander está profusamente invadido de romanticismo en su organismo, ¿no? Este vitalismo inorgánico del que yo les hablaba antes nos lleva a una conclusión, y que, bueno, a través de los cursos se ha ido trabajando, y que es básicamente que el universo no existe en tanto la vida no exista, en tanto estas interacciones de lo inorgánico que generan la vida no existen. Es decir, la vida crea el universo para tener un medio a través del cual perpetuarse. El universo no es creado por una inteligencia superior, y el universo no da origen a la vida a través de un Big Bang y a través de una serie de singularidades. El universo es un continuum de actividades y de pasiones estériles, que a través de la irrupción de la vida se ha organizado en cosmos, ha devenido
ha devenido hogar, ha devenido el famoso Bereshit, Baja Elohim, Eloheinu, en sabiduría Dios creó, ese inicio del Génesis, donde hay una casa de puertas abiertas, es decir, la letra Bet, ¿sí? Dios crea en esta visión a través de la figura femenina, no de la letra Aleph, sino de la letra Bet. ¿Sí? Bereshit en sabiduría. La sabiduría siempre es femenina, y baste citar, por ejemplo, las imágenes o la iconografía helenística, donde Palas Atenea es mujer. La tenedora de la guerra y de la sabiduría es mujer. Y por otro lado, la gran diosa Eris, la diosa discordiana, la diosa la santa patrona de los hackers, ¿no? Aquella que llega y que muestra la manzana dorada de la discordia y la avienta en este mundo ordenado en dos estratos, el divino y el humano, y entre ellos está Eris provocando la discordia. Y esa discordia, ¿qué es lo que provoca? El mundo cuántico. La cantidad de energía que se libera a través de esa manzana dorada es la energía capaz de destruir para crear o crear para destruir. Yo creo que con esto doy más o menos un esbozo de lo que es la filosofía cuántica, que es una filosofía profundamente incendiaria, como dije antes, que es una filosofía del antivalor, y es una filosofía también profundamente erótica. No entraré ahorita en la parte estética erótica, lo dejaré para un posterior video, pero por el momento hablaré que hay una teoría de los cuerpos y hay una teoría de las conciencias que se van intercalando. Los cuerpos generan las conciencias y las conciencias generan los cuerpos. Entonces se da una serie circular, un círculo vicioso del filósofo, donde las conciencias se dividen, ¿no? La conciencia humana es esencialmente entrópica, como lo dije antes, tiende esencialmente al caos, a la desintegración. Y se divide en una conciencia perceptual, aquella que es capaz de darnos datos sobre la materialidad inmediata; funcional, aquella que es capaz de organizar esos datos y de organizar esos objetos matéricos para poder darnos un provecho. La tecnología es un ejemplo. Hay luego una conciencia conceptual, que es la que nos permite, pues bueno, llegar a ciertos trasfondos no evidentes de la materialidad o de la funcionalidad de las cosas, donde entra el arte y donde entra la filosofía. Y después hay una conciencia afectiva, y la conciencia afectiva es la conciencia filosófica o cuántica, la conciencia que nos dice que todo lo que hemos concluido antes está mal, es un error, y a través del error llegamos a la discordia, y la discordia se llama la conciencia sintrópica, la conciencia que es capaz de dar origen a otros mundos posibles. Y esas conciencias se ligan con un cuerpo físico, un cuerpo virtual, un cuerpo neural, un cuerpo férico. Y lo férico es lo daimónico, en el sentido en que Patrick Harpur lo considera. Las fairies, las hadas, están relacionadas con los ovnis, están relacionadas con una serie de fenómenos a los que actualmente les damos cierta credibilidad y no credibilidad. El filósofo tiene la responsabilidad de aventurarse a esos terrenos que la academia jamás tocaría, por una cuestión de prestigio, por una cuestión de metodología. Yo no soy un crítico de la academia, en tanto que sé que le da de comer a muchas familias y que se ha convertido en un lugar acomodaticio para ciertos pensadores burgueses que son, pues bueno, que cumplen su función en esta realidad física y que la llevan a cabo de una manera perfecta, enajenando las mentes de jóvenes estudiantes de la carrera de filosofía y de otras carreras, y que bueno, a los cuales yo invito, ¿no? a los estudiantes, por supuesto, a convertirse en filósofos, en verdaderos incendiarios de la idea y de la organización. Erwin Schrödinger, en un artículo bastante interesante que se llama Charlamos sobre física,
reconoce algo bastante interesante respecto de nuestra inserción en este mundo material. Dice, no estamos en él, estamos fuera de él, somos solamente espectadores. Si podemos creer que estamos en él, es porque formamos parte de la imagen, porque nuestros cuerpos están en ella, nuestros cuerpos forman parte de ella. No solo el propio cuerpo, sino también el de los amigos, el de mi perro, mi gato, mi caballo, el de todas las demás personas y animales. Y ese es mi único medio de comunicarme con ellos. En cierto sentido hay un aislamiento, ¿no? Y ese aislamiento de que el mundo matérico nos confronta todo el tiempo, o nos opone todo el tiempo, nos lleva también a pensar en otros mundos posibles. Y la filosofía cuántica, al final del día, es la filosofía sobre esos mundos posibles que parecen imposibles. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Bohr y Einstein descubren esto que llamaron la acción fantasmal a distancia o el entrelazamiento cuántico respectivamente, en el cual se dan cuenta que dos partículas, al estar unidas y después ser separadas, y ser separadas por tal vez hablemos millones de kilómetros o cientos de kilómetros, resulta que cuando una de ellas es afectada, la otra resulta afectada de manera inmediata y en el mismo sentido. Entonces hay un entrelazamiento informacional que trasciende la materialidad de las posibilidades físicas de cada una de esas partículas. Es decir, ambas partículas, a pesar de estar a millones de kilómetros de distancia, se modifican de manera instantánea al momento en que una de ellas es modificada, solo una de ellas. Entonces, este descubrimiento resulta trascendental para la postura de la filosofía cuántica, porque nos permite, primero, intuir que más allá de la construcción espaciotemporal, en el sentido en que desde Kant se nos ha venido diciendo, la información subyace o subsiste debajo de esos cuerpos. Y esa información, ese hilo informacional, se convierte en lo que David Bohm conocía como el orden implicado, a través del cual no es necesario viajar para poder intercambiar información, intercambiar actividad, intercambiar energía, sino simple y sencillamente es necesario entrelazarnos. Y ese entrelazamiento cuántico es fundamento de la metafísica que hay en la filosofía cuántica. ¿Cómo es posible que hagamos esos entrelazamientos con otros mundos? Recientemente tuvimos la oportunidad de presenciar, y no, la colisión de dos estrellas de neutrones. La NASA estuvo documentando el acontecimiento que ocurrió a varios años luz de distancia de aquí, evidentemente, y se trataba de un sistema binario que fue colapsando poco a poco hasta que esas dos estrellas de neutrones colisionaron y liberaron gran cantidad de partículas que en algún momento, muchas de ellas estuvieron entrelazadas o estuvieron más bien unidas o formaron parte de la misma estructura molecular. Esas partículas, pensemos que salieron a lugares completamente distintos del universo, viven ahora en las antípodas, pero de acuerdo a esta ley del entrelazamiento cuántico de la acción fantasmal a distancia, podríamos suponer que si una de ellas forma un planeta y la otra forma otro planeta, estarían entrelazados por cuestiones que no responden a distancia y a tiempo y a velocidad, sino que responden a una cuestión informacional. Y esta cuestión informacional, llamémosle de conciencia o consciente, haría que lo que sucede en este planeta suceda inmediatamente en este otro. Si aquí hay una guerra, en este otro habrá otra guerra. Y tenemos una serie de animes o de producciones de ciencia ficción que nos hablan de esto, donde hay mundos en los que están ocurriendo de manera paralela situaciones similares o iguales, ¿no?,
tal vez no idénticas, pero sí iguales, y eso nos da una gran posibilidad de pensamiento, de crear pensamiento, de experimentar con el pensamiento y de búsqueda. La filosofía cuántica es una filosofía de la aventura, como les decía, de la búsqueda, de la acción, no del quedarnos sentados pensando qué va a pasar en ese mundo, sino de irlo a buscar a través de la meditación, a través de ciertos ejercicios de pensamiento y de conexión con otras realidades, de una cierta ritualística discordante, de ciertos de navegar por ciertos océanos oscuros y profundos de la web. Estoy hablando de que son tal vez los hackers los nuevos guías, o los nuevos Franciscos Pizarros, o los nuevos exploradores de esos mundos que subyacen a este mundo matérico en el cual, como dice Schrödinger, no nos sentimos del todo a gusto. Así la filosofía cuántica nos va a dar una serie de herramientas para poder crear trayectorias y cartografías de lo no evidente, de lo no visible, de aquello que vive dentro de. Por eso en los textos que he estado trabajando hablo mucho de esta palabra inventada por Beckett, obviamente en inglés, y que no tiene propiamente una traducción al español, que es lessness. Less quiere decir menos, carencia, falta, y ness quiere decir, el sufijo ness quiere decir totalidad, quiere decir completitud, ¿no? Entonces la completitud en la ausencia, en la falta, es la palabra más cuántica que se me puede ocurrir. Tomando eso como mantra, ¿sí?, del filósofo, busquemos encontrar esa actitud, esa actividad supernumeraria que nos lleve a todos los lugares estando en este lugar. Borges tenía esta gran metáfora que decía que él es un árbol de raíces profundas y que no necesita viajar para viajar, que él está en todos lados estando donde está. Entonces pensemos que tal vez los árboles sean los grandes exploradores del mundo cuántico, ¿no? Y que a través de ellos, a través de su savia, podemos llegar a todos estos mundos previos y posteriores a nosotros y simultáneos a nosotros. Entonces es una filosofía no del simulacro, no es una filosofía de la simulación, es una filosofía de la simultaneidad, donde otras cosas están sucediendo en este momento, donde ya no somos, el universo no es el universo, sino es un universo que está inserto en una serie de universos, en una serie de acontecimientos que pueden tener interacciones entre ellos. Entonces salgan y busquen esas interacciones, destruyan este mundo si es necesario para hacerlo.